Bien, vamos a continuar. Una vez que ya hemos llenado los intervalos de clase, la siguiente columna que vamos a llenar es el FI. Y el FI, revisamos la simbología, corresponde a ¿qué? A la frecuencia. En este caso, frecuencia absoluta o frecuencia. Para nosotros ubicar la frecuencia en el primer intervalo de clase o en la primera fila de la clase, debemos tomar en consideración los valores límites. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores límites? Significa que en estos números que estamos aquí, en su parte izquierda, debemos ubicar los números siempre y cuando no se pasen de los valores límites. Para el primer intervalo de clase, el valor límite es 3.2. El siguiente valor límite en el segundo es 4.4. El siguiente es 5.6, 6.8 y 8. Si se pasa de 3.2 o es un valor igual a 3.2, ya no lo consideramos en ese intervalo de clase. Y lo consideraríamos en el siguiente intervalo de clase. Por ejemplo, vamos a ubicar las frecuencias del primer intervalo que no se pasen de 3.2 o que no sea un número igual a 3.2. Si es igual a 3.2, lo consideraríamos en el siguiente intervalo de clase. Vamos a ubicar. Pueden utilizar pinturas o cualquier sistema que sea para ustedes factibles. En este caso vamos a utilizar diferentes simbologías o formas, ¿no? El primer valor o el primer límite es 3.2. Entonces vamos a ubicar el 4, ya se pasa, no lo tomo, el 8 tampoco, el 4 se pasa, el 2 no se pasa, lo voy a señalar, tengo 1, el 5 se pasa de 3.2, el 4 igual, el 5 igual, el 4 igual, el 6, el 6, el 6, el 6 se pasa, y aquí tengo otro. El 3 No se pasa. no se pasa, lo voy a señalar. Y los demás ya se pasan. Y miren, frecuencias es la cantidad de veces que se repite un valor en una serie de datos determinado por el intervalo de clase. En este caso, ¿cuántas veces se repiten los valores? 1 y 2. Ese número lo voy a ubicar aquí. ¿Cuántas frecuencias he tenido ahí? 2. 2. El siguiente valor de referencia para que no se pasen es 4.4. Entonces vamos a señalarlo. Que no se pase de 4.4. Aquí tengo 1. 4. 3 hay. Tengo 2. Hay 4, 4. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Y ya no tengo más. Y el 3 y el 2 también tomarían ahí. Ya no. Porque ya los tomamos acá, mire. Ah, ya. Entonces ya no se tomaría por el otro. Ya no se tomaría. Y ya vamos a ver por qué. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas frecuencias he tenido? 4. 4. Luego, el siguiente valor de referencia es 5.6. Es decir, no tiene que pasarse de 5.6. Vamos a ver. Por aquí tengo 1. Por aquí tengo 2. No hay más. Y ya no tengo más, ¿no? 8. ¿El 6 no se toma en cuenta? El 6 no. ¿Por qué? Porque es mayor a 5.6, mire. Es decir, aquí hemos tenido solamente 2. El siguiente valor de referencia es 6.8. Vamos a ver cuántos hemos tenido. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5 y 6, ¿verdad? 8. ¿Cuántos hemos tenido ahí? 6. ¿Cuántos sobran? 6. 1 2. y 2. ¿Sí? Ahora, si nosotros sumamos, n es igual a ¿cuánto? 2 más 4 más 6 más 6 más 2. ¿Cuánto nos da? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16. 16, ¿verdad? 16. Ahora, contestando la pregunta de su compañero, al inicio teníamos
4 números 4. Y teníamos el 2 y el 3. Y nos decía, ¿por qué no tomamos el 2 y el 3? Si tomamos el 2 y el 3, aquí nos hubiera salido 6. Y ese resultado, ¿cuánto nos hubiera salido? 18. Porque se aumentarían 2 números. Entonces, ahí no podemos sumarles a números que ya han sido escogidos en un intervalo de clase. Porque recuerden, este número total de clases, de número n es igual a 16, tiene que ser igual a este número, miren. Siempre debe ser igual al número total de datos. En este caso, 16 es igual a 16. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No le sé. Muy bien. Una vez que ya hemos encontrado la frecuencia absoluta, procedemos a calcular la frecuencia relativa. Y para eso vamos a observar la regla o la fórmula. Frecuencia relativa me dice que es igual a dividir la frecuencia, miren, dividida para el número total de datos. ¿Sí? Por lo tanto, la primera frecuencia es 2. Frecuencia relativa va a ser igual a ¿qué? A frecuencia dividido para el número total de datos. En este caso es 2 dividido para 16, ¿cuánto nos da? 0.125. 0.125. Y eso es lo que vamos a ubicar aquí, miren. 0.125. La siguiente frecuencia relativa, 4 dividido para 16, ¿cuánto nos queda? 0.25. 0.25. La siguiente frecuencia relativa, 2 dividido para 16, va a ser igual a la primera. 0.125. Más. 0.125, ¿verdad? La siguiente, 6 dividido para 16, ¿cuánto nos queda? 0.375. 0.375. Y la última va a ser igual a la primera, 0.125. Ahora, la suma de todo esto, ¿cuánto nos da? 1. 1. Quiere decir que la suma... Vamos a apagar el audio. Quiere decir siempre que la suma de las frecuencias relativas siempre nos va a dar 1 o cercano a 1. ¿Por qué no nos daría 1? Cuando Porque quitamos... es la cercana a la amplitud, sería. Por ahí va. ¿Cuándo no nos da 1? Cuando trabajamos con menos decimales. Si trabajábamos aquí con 2 decimales, le recortamos los decimales, ahí nos cambia a 0.99, a 0.98, a 1.01, a 1.2, ¿no? Pero siempre debemos buscar que este resultado sea igual o cercano al 1, ¿no? Y ahí hemos completado nuestra distribución de frecuencias. ¿Sí? Finalmente... Dicen una pregunta. Sí, claro. Pero siempre cuando nos den esas divisiones y nos salen una cantidad inmensa de decimales, ¿siempre trabajamos con todas o le cogemos 3 nomás? Si queremos buscar que el resultado nos salga exacto a 1, le dejamos los decimales que nos quedan ahí. Si el examen o la evaluación nos dice con 2 decimales, le dejamos con 2 o con 3 decimales, no importa si no llega a 1, ¿no? Va a depender de lo que diga el enunciado. Muy bien, finalmente, miren, ya tenemos la clase, tenemos intervalo de clase, tenemos frecuencia y tenemos frecuencia relativa. Ahora vamos a dibujar en un histograma de frecuencias, vamos a dibujar lo que hemos encontrado. ¿Sí? Un histograma de frecuencias está compuesto por 2 ejes. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí en el eje X y en el eje Y.
Por ejemplo, en el eje X vamos a ubicar los intervalos de clase. Mire, vamos a iniciar con el 2, 3.2 y así sucesivamente. ¿Sí? En el eje X van a estar siempre los intervalos de clase. Intervalos de clase. ¿Con cuál inicia? Con el 2, de ahí viene 3.2, de ahí viene 4.4, de ahí viene 5.6, de ahí viene 6.8 y de ahí viene 8. ¿Sí? En estos intervalos de clase, lo que vamos a graficar es la frecuencia. Si observamos la frecuencia, miren, en este eje de acá, en el eje Y van a ir las frecuencias, o el FI. ¿Sí? Las frecuencias en el Y. Si ubicamos en un número alfabético, en numérico, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a nuestra tablita. En el primer intervalo, de 2 a 3.2, ¿cuántas frecuencias tenemos? 2. 2, ¿verdad? Quiere decir que de 2 a 3.2 tenemos 2 frecuencias desde ese intervalo. En el siguiente, de 3.2 a 4.4, ¿cuántas frecuencias tenemos? 4. 4. Es decir, vamos a graficar 4 frecuencias. ¿Sí? De 3.2 a 4.4 tenemos 4 frecuencias. En la siguiente, de 4.4 a 5.6, ¿cuántas tenemos? 2. 2. Entonces, en el siguiente intervalo vamos a graficar 2. En el siguiente tenemos de 5.6 a 6.8, tenemos 6. Y en el último tenemos 2, en el último intervalo. Vamos a graficarle bien. Aquí me pasé. Aquí me pasé. Vamos a graficarle bien. Ahí. Y por último tenemos 2. De 6.8 a 8. De esta forma hemos realizado un gráfico de histograma de frecuencia. Es decir, una vez que desarrollamos una tabla de distribución de frecuencias, culminamos el ejercicio desarrollando un histograma de frecuencias. Donde del intervalo de clase de 2 a 3.2 tenemos 2 frecuencias, de 3.2 a 4.4 tenemos 4 frecuencias, de 4.4 a 5.6 tenemos 2 frecuencias, de 5.6 a 6.8 tenemos 6, y de 6.8 a 8 tenemos 2. ¿Qué intervalo de clase tiene la mayor cantidad de frecuencias? El intervalo. El de 5.6 a 6.8. El de 5.6 a 6.8. Por lo tanto, el intervalo que va de 5.6 a 6.8 es el intervalo que tiene mayor cantidad de frecuencias, 6 frecuencias. Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta?
¿Sí le entendieron? ¿Hacemos otro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí le entendieron? Sí, le hice. Ya, vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a trabajar con los siguientes valores. Vamos a trabajar con decimales. 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.6, 2.8, 2.4, 3.4, 3.8, 3.2, 3.6 y 4.8. ¿Cuántos tenemos ahí? 4 por 3, 12. Y vamos a trabajar con esos. Ah, no, tenemos 16. Vamos a aumentarle 2 más. 1.4 y 2.6. Me avisan cuando ya tengan copiados. Mientras tanto voy a hacer mi tablita, ¿ya? Vamos a hacer la tablita por aquí. Me avisan cuando hayan copiado. Ya le hice. Muy bien, vamos a continuar. Para este ejercicio, el n es igual a ¿cuánto? N es igual a Al 14 le hice. 14 son. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 14. N es igual a 14, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer, siempre en la distribución de frecuencias, paso 1, es calcular la regla de Sturges. La regla de Sturges es igual a 1 más 3.332 por logaritmo de ¿cuánto? De 14. Logaritmo de n. Muy bien, en este caso, regla de Sturges es igual, sustituimos los valores, por logaritmo de 14. Ingresamos en la calculadora. 1 más 3.332 por logaritmo de 14. 4.81. 4,81. 4,81, ¿verdad? Resultado, regla de Sturges es igual a 4.81. Ahí, ¿se acuerdan una condición que teníamos que aplicar siempre? Redondear. Redondeamos siempre y cuando sea mayor Mayor que sí. 482. Regla de Sturges es igual, aplicando el redondeo, ¿cómo nos quedaría? Quedaría 5. Redondeamos 4.
mayor o igual a 5. El 8 5. es mayor o El igual a 8 5. redondeo al 4, sería Ah, 5. redondeo, claro, 5. 5, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener ¿cuántas clases? 5. 5. 5 clases. Ubicamos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Luego, una vez que ya tenemos el primer paso, miren, ya tenemos el primer paso, regla de Sturges es igual a 5, quiere decir que el número de clases es igual a 5. El segundo paso es calcular el rango. Para calcular el rango, ¿qué debíamos hacer? Límite superior menos Superior y límite. Límite. menos inferior. ¿Verdad? Entonces venimos acá. ¿Cuál será el valor más alto en estos valores? 4.8. 4.8. 4.8. 4.8. ¿Y el valor más pequeño? 1.4. 1.4. 1.4, ¿verdad? Rango es igual a 4.8 menos 1.4. Rango es igual a ¿cuánto? 3.4. 3.4. 3.4. Y miren, ya tengo el segundo componente que es el rango. Ya tengo clases, ya tengo rango. Como ya tengo el número de clases y ya tengo el rango, ya puedo sacar el siguiente componente, que es la amplitud. ¿Sí? Y la amplitud es básicamente dividir el rango para el número de clases. En este caso, vamos a dividir el rango. ¿Cuánto es igual el rango? 3.4, miren, aquí está. Dividido por el número de clases, que es 5. Por lo tanto, la amplitud es igual a ¿cuánto? 0.68. 0.68. ¿Qué significa este valor? Este valor es el que le vamos a sumar a cada intervalo de clase. Es el valor que vamos a sumar a cada intervalo de clase. 0.68. Subimos acá. Voy a colocar por aquí. Amplitud es igual a 0.68. Ahora, para nosotros empezar a construir el intervalo de clase, ¿con qué valor vamos a empezar? ¿Con qué valor empezaremos ahí? 1.4. Con el 1.4. Con el 1.4. A ese 1.4 le vamos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría? 2.08. 2.08. 2.08. A ese 2.08, ¿qué hacemos? Clean, lo bajamos aquí, 2.08, y le sumamos el valor de la amplitud. 2.76. ¿Cuánto nos quedaría? 2.76. 2.76. A ese 2.76, ¿qué le hacemos? Clean, lo bajamos aquí, 2.76, lo bajamos aquí, miren, y le sumamos el valor de la amplitud. ¿Cuánto le sumamos? ¿Cuánto nos queda? 3.44. 3.44. A ese 3.44, clean, lo bajamos acá, 3.44. ¿Cuánto nos queda la sumatoria? 4.12. 4.12. 4.12. Hace 4.12, clean, lo bajamos, 4.12, y le sumamos. ¿Cuánto nos queda? 4.8. 4.8. Miren, límite inferior se cumple, límite superior se cumple. Sí se cumple, ¿verdad? Ahora,
Una vez que ya tenemos el valor de la amplitud, procedemos a calcular las frecuencias. ¿Sí? Para calcular las frecuencias, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar en estos valores que están aquí del ejercicio, que no se pasen de los límites superiores. ¿Sí? Que no se pasen de esos valores. Ahora, si nosotros observamos, en este intervalo de clase hay un límite inferior y hay un límite superior. Es decir, no se deben pasar de ese límite superior y tampoco debe ser igual a ese límite superior. Es decir, tiene que ser un valor menor a ese número de ese límite superior. Vamos a buscar que no se pasen de 2.08. Vamos a ubicar el primero. El primero, sí, no se pasa, tengo 1. El siguiente también tengo 2. El siguiente 3. El siguiente 4. El siguiente 5. El siguiente, ¿entrará o no entrará? Sí entra. Sí entra porque no pasa el límite. No pasa. No entra, dicen, No. porque es 2.6. Solo son Y es No Porque es- 0.8. no entra porque es 2.08 y ese es 2.6, creo que es más alto. Muy bien, no entra, ¿verdad? Muy bien, porque aquí está el cero invisible, ¿no? Acá tampoco, por acá tampoco, por acá, y ahí quedamos. ¿Cuántos hemos tenido? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. En el siguiente intervalo, que no debe pasarse de 2.76, vamos a ubicar. 2.76, aquí sí entra. 1, por aquí no, por acá sí. 2, 3, Esos nomás. y por acá ya no tengo más. ¿Cuántos hemos tenido? 3, ¿no? Es El siguiente, que no se pase de 3.44. Por aquí, sí. 1. Por acá, sí, no se pasa. 3.4. Por aquí, sí. Por acá, no. Y ahí hemos quedado. ¿Cuántos hay ahí? 3. 3, ¿verdad? Luego, que no se pase de 4.12. Aquí no se pasa, tengo 1. Acá tampoco. Y ahí. ¿Cuántos hemos tenido? 2. 2. ¿Cuántos me quedan ahí? 1. 1, ¿verdad? ¿Cuántos me sobran? 1. La sumatoria, n es igual a 5 más 3 más 3 14. más 2 y más 1 es igual a 14. 14. 14. Y miren, ahí se cumple lo que habíamos dicho, que siempre tiene que ser igual al total de valores. ¿14 es igual a 14? Sí. Finalmente, frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dividir cada frecuencia, le vamos a dividir, es decir, este 5 le vamos a dividir para el total de datos y nos va a dar el resultado, la frecuencia relativa. Por ejemplo, para el primero, 5 dividido para 14. 0.35. 0.36. 0.35 me sale. Redondeado sale 0.36. 0.36, muy bien. 3 dividido para 14, ¿cuánto nos da? 0.21. 0.21, porque ahí sale una cantidad grande. 21. El siguiente, 3 dividido 14, 0.21. 0.21. El siguiente, 2 dividido... 0.14. 14. Y el último, 1 dividido 14. 0.07. 0.07. ¿07? Sí. Muy bien. La suma de todo eso, ¿cuánto nos da? A mí me salió 0.98. Pero es porque cogí 2 decimales de cada uno.
0.98. Muy bien. ¿Por qué no nos dio 1? Porque aquí trabajamos con 2 decimales. Si hubiéramos trabajado con todos, el resultado hubiera sido 1. Y lo pueden comprobar ahí utilizando todos los decimales. Muy bien. Una vez que llegamos aquí, ¿qué nos falta hacer en el ejercicio? La tabla, El gráfico. el gráfico. El histograma de frecuencias, ¿verdad? Porque este de aquí es la tabla de distribución de frecuencias. Ahora nos falta hacer el histograma de frecuencias. Muy bien. Para ello vamos a trabajar con 2 ejes. ¿Cuáles serán esos 2 ejes? X y Y. X y Y. Muy bien. En el eje X, ¿qué iba a ir? A ver si se acuerdan. Los intervalos de... superior y Los inferior. intervalos de la clase. Y en la Y. Eso es de las clases. Muy bien. Y en No, el ahí Y, van. Sí, los de la clase. Y en el Y van las frecuencias. muy bien. En el X van a ir siempre los intervalos de clase. Y en el Y siempre van a ir las frecuencias. En el X, ¿cuál es el primer intervalo de clase? 1.4, me van dictando ahí. 1.4. ¿Hasta dónde? 2.08. 2.08 2.08. Desde 2.08, ¿hacia dónde va? con 2.76. 2.76. De 2.76, ¿hacia dónde va? 3.44. 3.44. De ahí, 4.12 y 4.8. 4.12 Y 4.8. y 4.8. Muy bien, ahí tenemos. La frecuencia, ¿cuál es el valor más alto? Tenemos un valor más alto de 5, ¿no? 5. Quiere decir que vamos a tener el valor más alto aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primer intervalo, ¿cuánto es la frecuencia? 5. De 5. 5. Quiere decir que vamos a tener ahí, en la primera frecuencia, vamos a tener 5. Ahí tenemos 5. En el siguiente intervalo, ¿cuántos tenemos? 3. 3. 3. 3, ¿verdad? Aquí tenemos 3. En el siguiente intervalo, 3. 3 igual. En el siguiente intervalo, 2. 2, ¿verdad? Y en el último, 1. 1. 1, miren. Por lo tanto, en el primero tenemos 5, en el siguiente tenemos 3, en el siguiente tenemos 3, 2 y 1. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de frecuencias? ¿En qué intervalo? En el intervalo El intervalo de 1.4 a 2.8. De 1.4 A 2.08. 2.08. ¿Con qué cantidad de frecuencias? 5 De 5. frecuencias. Si ustedes observan, para esta distribución de frecuencias, ¿cómo va la línea? Descendente, miren, Sí, descendente. hacia abajo. En este caso, la línea va descendente. ¿Alguna pregunta, jóvenes, chicos y chicas? ¿Entendieron la clase? ¿Se les hizo un poco muy difícil? Sí, Liz. Entendido. ¿Sí entendieron? Sí, sí, entendí. Sí. Muy bien. Ahí vamos a quedar. La próxima clase seguimos con estos ejercicios de histograma y distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta final? No, Liz. No. Está entendido. Listo. La próxima clase reforzamos para aquellas personas que aún no le entendieron. Muy bien. Una buena tarde. Igualmente dije. Igualmente, Gracias, ¿Listo? ingeniero. Igualmente, Liz. Listo.